Comunicate por WhatsApp 299 45 67 347 y si no en nuestro Facebook FMC Comunitaria. El Avispero, información que hace ruido. No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa. Hola, buen día la FMC, buen día a la audiencia. Estamos de nuevo acá en el segmento de historia con Celina, del otro lado está Maiten, bueno, los chicos del Avispero, y con Piquete. Hola, ¿qué tal? ¿Vine para el programa de hoy? Bien. Mira, hoy les traje para compartirles algunas inquietudes sobre Guatemala. De todas maneras, me parece que con lo que anduvimos charlando la otra vez, creo que ya empiezo a ver por a dónde viene la mano. Buenos días, Berito. Buenos días, Piquete. Buenos días el resto de la FMC y a la audiencia. Como bien decía Berito, arrancamos con el segundo programa del segmento de historia. Y bueno, Piquete, no sé, nos habías planteado trabajar sobre Guatemala, algo estuvimos viendo nosotras, pero bueno, queríamos escuchar cuál era. Igualmente queríamos escuchar también, le vamos a pedir a Maitu que ponga sobre un resumen de lo que fue el programa anterior. Pasan a cuchillo a los indios. Después intentan desarmar a los que quedan las formas comunitarias de tenencia de la tierra. Después estos se cansan de ser explotados y Porfirio Díaz agarra y arma tremenda oligarquía, perros latifundios y además de esta manera van quedando insertos en el mercado internacional, ¿no? Los que producen o los que tienen la tierra se enriquecen de esos mecanismos de intercambio internacional, mientras los de abajo siguen siendo recontraexplotados. Esto es una bomba de tiempo y en 1910 explota. ¡Boom! Revolución. Calles, Obregón, Villa, Zapata y Villa traicionados. Y bueno, ¿y después qué? ¿Qué pasó? Sí, yo creo que más o menos las vengo entendiendo. Acá hay un juego de intereses, hay juegos de poderes, que la gente queda entre medio de bandas organizadas por el narcotráfico, pero que también en México entiendo que hay mucha resistencia y que hay cosas que por más que se hayan intentado eliminar en 500 años no han podido. Y creo que ahora entiendo por qué desde arriba veía tantos manchones distintos. Entiendo que lo que decía Calderón de que la convivencia entre el latifundio y el ejido campesinal, digamos, en algún punto están, pero no conviven. Esa es otra cosa que me quedó re claro. Ahora, convivir no se convive en México, siempre que dentro de una comunidad autónoma, porque si no, bala. Bueno, acabamos de escuchar el resumen del programa anterior para más o menos ponernos a tono de lo que hicimos y lo que vamos a seguir haciendo. Piquete, si querés contarnos tus inquietudes sobre Guatemala, así podemos ordenar el programa de hoy. Sí, mira, bueno, en primer lugar le cuento a la gente que Guatemala está pegado a México en uno de sus límites hacia el sur, entonces fue como la primera parada que hice. Y me llamó la atención que es muy parecido al nivel de violencia que hay en México y que quizás también se podría hablar de un narcoestado. Me contaron ahí unos insectos amigos que a mediados de 2015 estuvieron con un montón de problemas en el Poder Ejecutivo, con casos de corrupción, la gente salió a la calle, destituyeron a la vicepresidenta, hay un montón de cosas y problemas que me dijeron que venía de los procesos del Paz del 96. Pero yo, la verdad, no sabía qué era eso
Y me daba un poco de vergüenza preguntarme. ¿Hicieron también alguna transición democrática? ¿Qué tuvieron dictadura ellos también allá? ¿Por qué es tan complicada esa transición si del 96 para acá ya van casi 20 años? Hoy vamos a ver entonces algo sobre Guatemala. Vamos a intentar ver los problemas actuales con su devenir histórico y nos centraremos en la tierra, el extractivismo, las dictaduras y el neocolonialismo. Y también vamos a tener en cuenta algo de lo que estuvo pasando a fines del 2015, mediados del 2015 y fines de 2015, que es todo el problema que estuvo habiendo con el Ejecutivo en Guatemala, la renuncia y demás. Y hace poquitos días se acaba de asumir nuevo presidente, así que también vamos a tener eso en cuenta. Pero bueno, para entender la historia de Guatemala me parece que hay que tener en cuenta algunas cuestiones que sin saber de qué van, uno se queda descolgado para entender, los problemas que están sucediendo hoy. Claro, podríamos arrancar entonces por la independencia de Guatemala, que se declaró en 1821, cuando se redactó el Acta de Emancipación Política de los Estados de Centroamérica. A raíz de la previa emancipación de los estados mexicanos, se comenzó a dar una sucesión de gobiernos oligárquicos que intentaban conformar los estados centroamericanos. Estos sectores oligárquicos basaban su poder en el control de grandes extensiones de tierra que van a poner a disposición, una vez independiente Guatemala, a disposición del capital extranjero. Así, recordamos que Guatemala, como también habíamos visto en México, fue inserta al sistema capitalista mundial y se le asignó el rol de portador como un país bananero, y fue así que fue integrado a la División Internacional del Trabajo. Claro, como productor de materias primas alimenticias en primer lugar, asegurando la superexplotación de la mano de obra indígena campesina y de la tierra. ¿Por qué estos gobiernos, en la historia de Guatemala hay que tener en cuenta que todos estos gobiernos nunca fueron democráticos ni intentaron serlo, y entregaron el país a una gran compañía sobre la que más adelante vamos a estar hablando, que es la United Fruit Company. De todas maneras, me parece que está bueno que antes de explicar eso, vamos a escuchar el testimonio de un campesino de la región de San Marcos de Guatemala, que nos explica cómo en la actualidad está dando el mismo proceso de explotación y expropiación de la riqueza. Por ejemplo, ahorita la finca que pasamos, que es el Siglo, tiene 14 caballerías, todo. Es un gran territorio. Una finca, pero a veces te dan en 2 o 3 hasta. Hay un empresario que tiene 32 fincas que se llama Francisco Alvarado McDonald, uno de los McDonald donde comemos en Guatemala. Entonces te puedes imaginar 32 fincas para esta gente que aquí no tenemos nada. Entonces por eso es que estamos peleando que acá en Guatemala la distribución de la tierra o sea que las tierras están en pocas manos, pues. ¿Qué están tratando de hacer conmigo? Todo eso lo cultivan los dueños de las fincas. De nosotros mismos somos los que vamos a trabajar, a limpiar, nos ponen a limpiar, a sembrar y después a cosechar. Pero la verdad es de que nosotros no lo cosechamos para nuestro beneficio, sino que a nosotros nos pagan una mínima parte de eso que nosotros levantamos, porque después lo entregamos al mismo patrón. Entonces, Vero, ¿nos querés contar un poco cómo fue el tema de la distribución de la tierra para asegurar esta superexplotación? Claro, como veníamos diciendo, uno de los grandes problemas de Guatemala va a estar siempre históricamente ligado al control y la distribución de la tierra. Lo que pudimos encontrar es que en el año 1950 la distribución de la tierra estaba concentrada en un grupo muy pequeño de la población.
El 76% de los habitantes poseía menos del 10% de las tierras, mientras un 2,2% de los guatemaltecos eran dueños del 70% del terreno nacional. Solamente 22 personas controlaban en promedio más de 23.000 acres cada uno de tierra, mientras otras 250.000 tenían un promedio de 3,1 acres cada uno. El sector agrícola empleaba un 67,7% de la fuerza laboral, quienes recibían únicamente el 34% del salario nacional. Esta empresa extranjera que nos había mencionado Celi, era una compañía estadounidense que se dedicaba a la producción y venta de banano. Esta compañía estaba presente en todos los países de Centroamérica, excepto en Panamá y en algunos países del Caribe. Su sede más importante era Guatemala, donde poseía 563 acres de tierra, de los que solo cultivaba 14. Sí, o sea, una porción ínfima de toda esa tierra que tenía, una porción muy chiquita era la que estaba cultivando, digamos. Más o menos la proporción que tenemos es que un 60% de esa tierra no estaba cultivada, digamos. Pero bueno, esta compañía, así como tenía control económico sobre la tierra, también tenía mucho control sobre la política de Guatemala. A esta compañía le decían el pulpo porque con sus tentáculos desde Guatemala controlaba el resto de los gobiernos de Centroamérica. En 1904, Estrada Cabrera le entregó el ferrocarril Puerto Barrios, que es el puerto, como si te dijera el puerto de acá de Buenos Aires, y las líneas telegráficas a la compañía. Y establece un contrato en el que los guatemaltecos no pueden comprar el ferrocarril a la empresa por 99 años. O sea que hasta el 2003, de 1904 al 2003, los guatemaltecos no podían volver a tener soberanía sobre el ferrocarril. A esta empresa se le suma otra empresa estadounidense, que es la Railways of Central America, que toma control del ferrocarril, y la United Fruit Company es el accionista mayoritario, digamos, de estos ferrocarriles. Y tenía el monopolio sobre el transporte de comercio, digamos. O sea, todo lo que fuera a exportarse o importarse tenía que hacerse con este medio de transporte, con esta empresa. Lo que es interesante pensar es que en esta época a nivel mundial, Gran Bretaña era el país imperialista por excelencia, controlaba los mares, tenía muchas colonias en Asia, en África y demás, y hay una gran competencia entre potencias. Estados Unidos todavía está en un rol relegado, ¿no? En 1904, pero está haciéndose de su poder, y América Latina fue uno de esos lugares donde intentó anclarse más, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tiene la hegemonía completa sobre el globo, ese va a caer con todo el peso de las dictaduras sobre estos territorios, digamos. Pero bueno, eso como para entender que este pulpo, estos tentáculos, tienen que ver con esa forma de control que estaba teniendo el capital. Bueno, escuchamos un audio de Roberto Madrid, que nos va a comentar un poco sobre la dictadura que hubo en el 82 en este país. Los años de la guerra estuvieron marcados por el sello de una política contrainsurgente bestial, desarrollada como política de Estado, con todo el peso y la fuerza del Estado. 250.000 muertos, 50.000 desaparecidos, 440 aldeas arrasadas, 670 masacres reconocidas oficialmente por el Estado. Guatemala era el único país del mundo que tenía un mapa oficial de masacres. Masacres en donde un pueblo completo era rodeado por las fuerzas del ejército y hombres, mujeres y niños eran pasados a cuchillo y enterrados en una fosa común. Y digo a cuchillo porque hay una directriz que está en la Biblioteca Nacional, en donde el ejército, el alto mando del ejército, ordena a las tropas el prescindir del uso de municiones para salvaguardar la economía del ejército. Hay que defender la economía del país y por lo tanto no se pueden usar municiones para dar muerte a niños menores de 4 años.
En esos casos, dice esta orden espantosa, debe de tomarse al niño de los pies y reventársele la cabeza contra una piedra o contra un árbol. Y está por escrito. Y no hay nadie preso por escribir esas cosas que desgraciadamente no se quedaron en el papel, pasaron a ser parte de la tragedia nacional. Bueno, lo que acabamos de escuchar es a Roberto Madris, que nos estaba comentando un poco sobre lo que fue la dictadura del 82 y sobre las cifras y las formas de destrucción masiva que se llevaron a cabo en el gobierno de Ríos Montt. Ahora vamos a escuchar a Micaela Cárdenas, que es de la cooperativa Catoqui. Siempre he pensado que en el altiplano guatemalteco no ha habido una familia que no sea afectada por la situación de la guerra. Y todo se inicia por la tenencia de la tierra. Los campesinos necesitan su tierra. Uno de los motivos iniciales por qué tuvimos la guerra interna en Guatemala es la tenencia de la tierra. Desafortunadamente, a pesar de todos los muertos y damnificados de la guerra, no se solucionó y actualmente continúa siendo uno de los problemas serios para nosotros los guatemaltecos. Bueno, lo que acabamos de escuchar es la explicación de cómo la cooperativa se organizaba para producir colectivamente y seguir sobreviviendo, porque como veníamos viendo, la distribución de la tierra es muy injusta en Guatemala, lo que hace que la gente se tenga que organizar para poder sobrevivir. Bueno, en esta cooperativa se organizó por lo que nosotros denominamos la guerra interna en la década del 80, que es lo que acá en Argentina se conoce como terrorismo de Estado, que son todas las fuerzas públicas del Estado puestas a disposición y al servicio de la destrucción de comunidades enteras, con la excusa de eliminar a las guerrillas que existían en el país guatemalteco desde la década del 60. Bien, ustedes se preguntarán qué son esto de las guerrillas, y ahora Celi nos va a comentar un poco de qué se trata. Bueno, la formación de las guerrillas en Guatemala está relacionada con un par de procesos anteriores, que es que, bueno, veníamos contando que en Guatemala nunca hubieron gobiernos que sean del pueblo, no hubo intentos de establecer alguna democracia, siempre fue muy oligárquico el país y, bueno, unido a esta gran empresa. Lo que en algún momento llega a un hartazgo de estos sectores recontraoprimidos y en 1944 se hace una revolución, un levantamiento muy importante que finaliza con el mandato de Jorge Ubico y lleva al poder, digamos, a la presidencia, a Juan José Arévalo. Arévalo arrancó comenzó con todo el proceso de reformas económicas y sociales, y entre una de las medidas más importantes era la reforma agraria, que era lo que este país estaba necesitando, digamos. Pero bueno, en el contexto de la Guerra Fría y todo esto que contábamos de del pulpo y los tentáculos de Estados Unidos sobre América Latina, este nuevo gobierno era una amenaza para los intereses de Estados Unidos, entonces con ayuda de Honduras y otros países centroamericanos, van a derrocar a Arévalo en el 54 y van a poner de presidente a Jacobo Arbenz, que era otro, estaba ligado a los intereses de Estados Unidos y de la United Fruit Company. Esto llevó a una derogación de todo tipo de medidas que haya tomado Arévalo, fue un retroceso hacia los monopolios extranjeros de nuevo. Son estas las razones, digamos, que hacen que la gente, las organizaciones y demás armaran las guerrillas. Hay esta lucha armada o esta lucha interna, que ellos le llaman esta guerra interna, va a arrancar en los 60 y va a culminar con los tratados de paz en el 96. Pero en todos estos años, las elecciones siempre fueron tuteladas por el ejército y por Estados Unidos, y siempre fueron generales los que fueron presidentes. Entonces la institucionalidad de Guatemala es recontra débil, y bueno, son cosas que esto es algo que se va a repetir hasta incluso hoy. Bueno, vamos con un tema de una rapera guatemalteca que se llama Rebeca Lane. El tema se llama Desaparecidos.
sin cuerpo rondan por las calles de mi pueblo. Yo ya ha llegado la hora de recordar a campesinos, campesinas, catequistas, líderes sociales y también artistas, sindicalistas, sancarlistas, comunistas, estudiantes y maestros, población no conformista, que levantaron la mirada y decidieron que las botas militares no querían en sus caras. Salieron a la calle, salieron al barrio, a la comunidad y al vecindario, a organizarse en contra de la dictadura, a luchar con amor porque la vida estaba dura. Los secuestraron, nunca más los encontramos, no tenemos ni tumbas para ir a visitarlos. No están muertos, viven en nuestros recuerdos, pero queremos justicia que repare nuestros sueños. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Oh, 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 por todos los desaparecidos y desaparecidas, por todos los asesinados por este sistema de injusticia, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, sin antes justicia. Bueno, ahí terminando de escuchar el tema, vamos a escuchar ahora a un obispo de la región de San Marcos que se llama Álvaro Ramazzini. Hoy, al dar un vistazo a toda esa historia, uno se da cuenta de cómo todavía en este país hay personas que se involucraron en acciones de represión y que están muy tranquilas porque dicen ese era nuestro deber, eso era lo que nosotros teníamos que hacer. Nosotros teníamos que salvar al país, nosotros teníamos que liberar al país del peligro del comunismo. En realidad no era el peligro del comunismo, sino que era más bien una situación de injusticia histórica, crónica, que nunca fue resuelta por medio de reformas profundas del Estado. Al final del conflicto armado, el gran resultado fueron los acuerdos de paz. Pero hoy por hoy vemos que esos mismos acuerdos no están siendo implementados. No se hicieron nunca leyes para poder fortalecerlos. Para mí el país está ahora en una situación globalmente considerada peor que de cuando estábamos durante el conflicto armado. Hay más pobreza, hay más impunidad, hay más debilidad del Estado, el racismo sigue en este país, la discriminación sigue. Aquí tenemos un problema agrario. Guatemala nunca ha tenido una reforma agraria. Aquí en San Marcos hay grandes latifundios dedicados al cultivo de café, del banano, de la palma africana. En general, son grandes latifundios que no respetan los derechos laborales. Bueno, ahí lo que acabamos de escuchar es este obispo de la región de San Marcos que hace un balance sobre los resultados de la dictadura y cómo los procesos de paz fueron la justificación de la masacre que fueron llevadas adelante por los dictadores de Guatemala contra su propio pueblo. Más o menos como
estos tratados de paz, nosotras hablábamos y decíamos, esto es más o menos como lo que Menem planteaba acá en Argentina, con una cosa como la reconciliación nacional, que bueno, que acá se intentó hacer con los indultos y lo demás, pero hemos podido recuperar como la memoria más reciente y todavía eso no se logra, por suerte. Bueno, estos acuerdos de paz se negociaron entre 1987 y 1996 entre el gobierno nacional y lo que quedaba de las guerrillas guatemaltecas, porque en esta dictadura se desaparecieron un montón de gente. Esas denuncias de un montón de personas desaparecidas, torturadas y demás, fueron recopiladas en un libro, como el Nunca Más Nuestro, que tiene más o menos 3 o 4 tomos, y en el mismo se denuncia que hubieron 250.000 muertos y desaparecidos. La mayoría fue, bueno, a manos del Ejército Nacional, y por eso es que antes decíamos que esta guerra interna fue como un terrorismo de Estado más que una guerra interna. Básicamente este libro muestra las investigaciones de la Comisión por el Esclarecimiento Histórico y otros organismos de derechos humanos, que instan al Estado a reconocer y hacerse cargo de que en Guatemala hubo genocidio y que existen fosas comunes en los destacamentos militares y otros lugares. Exigen también, bueno, el resarcimiento económico de muchas familias a las que el ejército les destruyó sus casas o sus fincas, también el resarcimiento psicológico, social, cultural y jurídico para las víctimas, pero también para la construcción de una memoria colectiva del país. Claro, porque el resarcimiento económico era porque el modus operandi del ejército era llegar a una población, en la mayoría de los casos destruir la forma de producción que había ahí, y en muchos casos encerraban a los hombres en alguno de los edificios públicos y a las mujeres en otro de los edificios públicos o iglesias o escuelas, y ahí les daban muerte a todos. A las mujeres antes, en la mayoría de los casos, las violaban, y esto fue una forma de destruirlas psíquica, físicamente, torturarlas y extorsionarlas, y fue una práctica sistemática y dirigida concretamente hacia las mujeres y a las niñas. En la recopilación de estos datos se denuncia de las que quedaron vivas 40.000 mujeres violadas por los militares durante la guerra. O sea, hay que contar también en estos números que probablemente sea más grande por la cantidad también de muertas que hubo, digamos. O sea, la tortura y el terrorismo implica que alguien pueda contar las atrocidades que te hicieron, digamos, y bueno, y las mujeres en esas, la mayoría de las veces tenemos las de perder. Entonces, algo interesante de los procesos de paz o de la vuelta a la pseudo-democracia en Guatemala es que surgieron muchos grupos o algunos grupos bien consolidados de mujeres indígenas y mestizas que reclaman la reparación histórica, la memoria y la sanación para las mujeres guatemaltecas. Bien, ahora vamos a escuchar un tema musical. Los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia, o no se cerrarán. Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo Ixil. Estamos aquí para decir, aquí en Guatemala sí hubo genocidio. Ríos de sangre en los que lloró la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80. Tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio hacen todo al revés. De
intereses de los ricos. Tal vez usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio. Plan Sofía lo decía, y matar mayorías. Qué casual que en esas tierras hoy haya minería. Fusiles y frijoles para reeducar, son campos de concentración para latinizar. Ríos Montt, no lo niegues, te vamos a juzgar. ¿Cuántas veces necesario voy a testificar? Claro que sí, sí hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Es genocida, no soy yo. Nunca podrán imponer amnesia histórica en nuestra memoria colectiva. Yo estoy luchando. Los genocidas no somos nosotros. ¿Qué cara tienen aquellos que no hubo genocidio? Sí hubo genocidio porque el genocida es Ríos Montt. El pueblo Ixil ya te llevó a juicio. La jueza Jazmín Barrios dijo él sí lo hizo. Durante días escuchaste el suplicio de gente tan valiente que se niega al olvido. El poder logró que se anulara el proceso. Empresarios dinosaurios forzaron el retroceso. Lo que ellos temen es que ya perdimos el miedo. Renacimos de la tierra con todos nuestros muertos. Claro que sí, sí hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Genocidio no es ya solo una lucha de nosotros en el país, sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala. Sí hubo genocidio. Bueno, ahora vamos a escuchar a una mujer indígena de Ixil que nos va a contar un poco sobre cómo los han ido corriendo de un territorio hacia el otro. Bueno, este problema no es del año pasado, mucho menos desde el conflicto armado, sino que son años atrás. Por ejemplo, cuando invadieron a nuestros pueblos mayas, eso fueron cuando estaban nuestros abuelos, todos los ancestros, ¿verdad? Desde ahí empezó la guerra, no es de los 80, sino que eso ya fue como, la guerra de los 80 fue como que más clara, porque desde la invasión quitaron todas las tierras y nos mandaron fuera a buscar otros lugares lejos, en los cerros, y ahora está pensando también sacarnos ahora de los cerros donde vivimos, porque ya se dieron cuenta que ahí hay oro, hay riqueza. Nos quieren sacar de ahí. Ahora, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a parar si ya no hay lugares? Pienso cuando dicen de desarrollo, las empresas están como poniéndonos una manta en la cara, pues, porque quieren que uno diga, bueno, sí, eso es desarrollo, pero realmente estar conscientes, eso no es desarrollo. ¿Qué es lo que trae? La explotación a la madre. Por ejemplo, a nuestro cuerpo están las enfermedades, podemos en los niños, por ejemplo, en la caída del cabello. Hay unos granos que les aparecen en las manos.
Y también la contaminación del agua, ya uno no puede tomar el agua. Entonces también no solo nosotros como seres humanos, sino que todos los seres vivos, los animales, las vacas, los carneros, todos ellos toman agua del río. Entonces, ¿qué es lo que provoca? La muerte de los animales. Y también nosotros ya tenemos que buscar otra forma de cómo extraer el agua, porque también no solo contaminan, y como también desgastan el agua. Entonces todos los nacimientos se van secando, todos los ríos que existían se van secando. No estamos luchando todos, pues, sino que solo un grupito, y queremos que luchemos todos para lograr que no se explote nuestra madre tierra, porque la madre tierra es la que nos da vida. Lo que entonces estábamos escuchando es a esta mujer que nos estaba comentando un poco sobre cómo el Estado, las guerras internas, los han ido corriendo de distintos territorios para quitarle la tierra y ponerlos al servicio de la explotación extranjera, y que sea económicamente rentable para cada momento histórico del capital. En un primer momento, como la escuchamos, eran las bananas y el café, que lo siguen siendo, pero hoy se suman también las hidroeléctricas y las mineras, que son como la nueva forma del extractivismo y neocolonialismo que empiezan a penetrar en estos territorios. Que bueno, como sabemos todos, son los elementos que hoy están necesitando el gran capital para poder reproducir energía. Bueno, también ustedes recuerdan el tema de la ordenanza acá contra la minería. Bueno, en Varillas, que es un lugar de Guatemala, también se hizo algo similar. Claro, también se hizo algo similar para evitar la instalación de una hidroeléctrica. Vamos a escuchar ahora entonces a esta mujer contándonos sobre esa experiencia. Pero ahora nos estamos dando cuenta de que todo es mentira. Así como por ejemplo en la región Ixil también tenemos metido a la empresa italiana en él, ¿verdad? Con Palo Viejo, en San Juan Cotzal. También tenemos la hidroeléctrica ya en Chacual. Bueno, ahí fue que cuando el pueblo está dormido no se da cuenta que pasan debajo de uno, ¿verdad? Pero ahora pues ya nos hemos estado ya avivando y esperamos pues de que, por ejemplo, la hidrochacual que realmente deje algo para la comunidad Ixil, ¿verdad? Y para las comunidades aledañas, porque se está produciendo ya energía y no hay nada para el pueblo Ixil. Y el pueblo Ixil estaba en el mapa del genocidio. Y en este caso pues tenemos a un gobierno, ¿verdad?, de que también participó, en este caso de general, del presidente, ¿verdad?, que tenemos ahora, pues participó en esas masacres, en esos genocidios. Pasaba ahí el comentario sobre esta experiencia de la lucha plebiscitaria para evitar la instalación de una hidroeléctrica en Varillas, y esta mujer Ixil nos cuenta que no fue lo que esperaban, que primero fue una gran fiesta haber ganado legalmente en contra de la minera, pero que en realidad después se dieron cuenta de que el Estado, que sí a disposición de los grandes capitales, iba a seguir intentando, por los medios que quisiera, instalar la hidroeléctrica de todas maneras. Entonces que lo único que queda es estar en pie de lucha, además de ganar esas instancias como más legales o más democráticas. No niega que la resistencia tiene que ser poniéndole el cuerpo, digamos. Entonces esto lo que demuestra es que el fortalecimiento de la democracia en Guatemala es básicamente nulo, digamos, porque no han logrado nada. Entonces, Piquete, vos mencionabas que la gente había salido a la calle y que habían destituido a la vicepresidenta. Eso es así, y hubo en este último año mucho revuelo por la corrupción del Ejecutivo en Guatemala, donde se los acusa de nada más ni nada menos que fraude fiscal por haber recibido cuantiosos sobornos de un grupo que se llama La Línea, del cual el mismo presidente de ese momento formaba parte.
Los sobornos eran de empresas importadoras que no querían pagar los impuestos aduaneros ni y evadir impuestos locales. Entonces era como, bueno, en vez de dejar la plata en el Estado, me la quedo yo, decía el presidente, y la vicepresidenta se quedó con el 50% de esos sobornos, digamos. Entonces, bueno, en mayo le tocó renunciar a la vicepresidenta, Roxana, no me acuerdo del apellido ahora, y entre agosto y septiembre del 2015 el presidente tuvo que enfrentar un paro nacional con todos los sectores que nos podamos imaginar. Incluyendo a McDonald's y a Domino's, que son dos multinacionales de comida rápida, yanquis, que también cerraron su puerta para reclamar que el presidente se vaya. La Corte Suprema de Justicia le había solicitado al Congreso quitarle la inmunidad mientras estuviera en el cargo para que pueda ser juzgado. Y en esa movilización, además de estas multinacionales que llaman mucho la atención que se hayan sumado, estaban los sindicatos, movimientos campesinos, y muchas oficinas y dependencias del Estado que esos días cerraron sus puertas, reclamando que el Ejecutivo se vaya, digamos. Entonces, Otto Pérez Molina, que era el presidente, renuncia, al igual que 13 ministros. O sea, casi todo el gabinete de Guatemala renuncia por corrupción. En las redes circulaban imágenes que decían: Otto Pérez Molina se va por ladrón, pero no por genocida, haciendo referencia a que el gobierno en la actualidad, muchos funcionarios son hijos de la dictadura o nunca se fueron, y que en materia de derechos humanos hay muchas deudas pendientes, y ni que hablar en lo económico y social, digamos. Luego de las dictaduras, los gobiernos que siguieron fueron de corte neoliberal, razón por la cual nunca se redistribuyó la tierra ni hubo ningún tipo de reconocimiento o intento de mejorar la vida o la calidad de vida de los guatemaltecos. A ver, me parece que Piquete quiere decir algo. Sí. Entonces, a ver si estoy entendiendo. Estos tipos, a mitad del siglo, digamos, estaban organizados en guerrillas por intentar lograr la independencia económica, contra la Fruit Company, contra un gobierno contraexplotador, contra la falta de tierra para producir y para sobrevivir también. Y la forma de terminar con eso fue una tremenda dictadura que empezó como un conflicto bélico o así lo disfrazaron, entre la guerrilla y el ejército, y terminó en genocidio en los 80. Eso es lo que ustedes me están contando. Y pa' colmo, que hubo se masacró un montón de gente. Perdón que me trago, pero es que esto la verdad es impresionante. Después de todo eso, encima ahora tienen mineras, tienen hidroeléctricas, y otra vez los vuelven a correr a los indígenas y a los campesinos de los territorios que tienen. ¡Qué bárbaro! ¿Esto es así? ¿Tal cual así? Yo me enteré que Maitena anduvo por Guatemala y quisiera que ella nos cuente un poco qué anduvo hablando. Ahí había unos insectos medio sorprendidos, creo que hubo un encuentro y demás, y vio que la gente compartía experiencias, así que quiero pedirle que me cuente algo de eso. Bueno, mi paso por Guatemala tuvo que ver con poder participar del encuentro continental de mujeres indígenas, un encuentro realizado por una organización que se llama Enlace Continental, que está conformado por mujeres indígenas organizadas en distintas organizaciones indígenas a lo largo del continente. Una experiencia muy rica, muy linda, poder compartir con mujeres de todo el continente, mujeres pertenecientes a pueblos originarios de todo el continente. La sensación que me quedó de Guatemala es la de la típica frase del Che: endurecerse sin perder la ternura jamás.
Guatemala es un país que ha pasado por tantas cosas. Sus mujeres, sobre todo, cuentan que fueron con quienes más pude charlar la historia cruda que tuvo Guatemala de genocidio concreto, directo, de violaciones a las mujeres indígenas, de atropello, de mentira, de robo, de estafa. Sin embargo, ahí están las mujeres mayas paradas, que siguen diciendo: acá estamos vivas, queremos justicia, nos organizamos en un montón de organizaciones distintas que pretenden que se juzguen las guerras sucias, los genocidios que fueron cometidos por parte del Estado. Hablando un poco más de lo contemporáneo, me consta que la juventud de Guatemala es una juventud hija del dolor y una juventud que tiene que realmente salir a pelearla a la calle todos los días. En términos económicos quizás se puede hacer una equivalencia con Argentina, muy burda, pero se puede hacer, digamos, no sé, un docente en Guatemala está ganando alrededor de 8.000, 9.000 pesos. Los salarios de los estatales son parecidos a los salarios que existen en Argentina, en peso argentino incluso. Hay muchísimo trabajo precarizado y hay como un ejército de desocupados terriblemente grande, lo que hace que muchos pibes y pibas de Guatemala tengan que soportar laburos de 20, 22 horas diarias, con nada de descanso, por casi 10 pesos la hora, 10 pesos argentinos la hora, ¿no? Y la respuesta de esos pibes y pibas es: si me echan o renuncio, hay un montón de gente esperando por entrar a este laburo. Mucha era la conmoción que se vivía en los días que nosotros viajamos, que fue en noviembre, porque justamente, bueno, se había vivido toda esta situación de Otto Pérez Molina preso y casi todo el gabinete, los casos de corrupción, y las movilizaciones eran muchas. Y bueno, estaban todos diciendo que había ganado un tipo que era como si Tinelli ganara la presidencia o Miguel del Cel ganara la presidencia. Y había muchas ganas de luchar, pero también mucha conciencia de que en Guatemala los movimientos se frenan con muerte. Y eso impactó mucho. Después también lo que pude ver en Guatemala tiene que ver con esa cuestión colonial, ¿no? Tan intacta, no sé. Hay una imagen que no se me va a borrar, que es como un yanqui, un gringo así saliendo de un McDonald's en plena ciudad antigua de Guatemala, ¿no? Vestido, todo tuneado, con ropa en tejidos mayas, saliendo de un McDonald's, ¿no? En la ciudad antigua, que es la antigua capital de Guatemala, la que fue en algún momento la capital de Guatemala, que tiene un volcán gigante, que tiene una selva inmensa. Digo, bueno, esas son como las cosas dolorosas que tiene Guatemala, ¿no? Y ver hermanos y hermanas mayas en distintas ciudades vendiéndote por 2 mangos su arte como única manera de subsistencia. Mucho turismo llegando y sacándole fotos como si fueran bichos raros, como si el país fuera un zoológico, ¿no? Y eso impacta, duele. Nosotros participamos de un encuentro justamente de mujeres pertenecientes a esos pueblos que nos decían basta, como basta de un montón de cosas, ¿no? Y nada, que por ahí para los pueblos de Guatemala los organismos internacionales, poder acudir a organismos internacionales es una de las herramientas que tienen para poder defenderse. Qué sé yo, puedo decir que Guatemala es hermosa, pero que duele mucho. Cuando tenés un gramo de conciencia y te corre sangre en las venas, Guatemala duele, porque duele ver a la gente que cuidó esos territorios tantos años, empobrecida, perseguida, masacrada, ninguneada y utilizada como bichos de zoológicos. Sin embargo, decía, esa fortaleza de endurecerse sin perder la ternura jamás, ¿no? La dignidad de una mujer o de un hombre maya o de un joven maya parado frente al mundo, con esas voces tan dulces, con ese acento tan pausado,
que parece triste, penoso, pero que a la vez está diciendo, acá estamos, seguimos vivos, no nos vamos a ir, por más que nos maten, nos violen, nos corran, nos persigan, nos explotan. Y es muy fuerte, como muy fuerte ver que después de 500 años literales, 500 años reales, esos pueblos siguen ahí. Así que lo que puedo decir es que también, a pesar del dolor y de la incomodidad de ver un montón de situaciones que no estaban buenas, sobre todo de cómo la violencia es moneda corriente, y cuando digo violencia hablo de tiros en la calle, de secuestro enfrente de tus narices, de asaltos enfrente de tus narices, y donde vos no sabes quién es el autor, si el autor es el ladrón que te robó, o el narco que lo mandó, o la policía que lo está encubriendo, o el funcionario corrupto, digo, todos dentro de la misma escala, lo que los hermanos mexicanos muy bien catalogaron como narcoestado, ¿no? Entonces, no poder distinguir quién es quién hace que la gente viva en un clima cotidiano de inseguridad, en un clima cotidiano de violencia. Si no es física, es psicológica, porque es cuidarte todo el tiempo del de al lado, aunque sea tu hermano, porque no sabes en qué momento aparece alguno de estos personajes, de estas cadenas mafiosas, de estas redes mafiosas. Sin embargo, la gente se ríe, canta, sale a laburar, tiene la esperanza de que puede cambiar y de que puede mejorar la situación. Y eso es realmente increíble, una enseñanza muy grande para todos los pueblos del resto de América. Bueno, hace muy pocos días, el 15 de enero, Piquete, asumió el nuevo presidente del país, Jimmy Morales. Marcha, que es un medio de comunicación de compañeros, satirizaba a este personaje como el Miguel del Cel de Guatemala, porque es un tipo de ultraderecha, con muy poca formación política y administrativa del Estado, que viene del mundo del entretenimiento televisivo. Su formación académica es en administración de empresas. Morales se lanzó a la aventura con el apoyo del Partido de Frente de Convergencia Nacional, creado en 2008 por un grupo de exmilitares de extrema derecha. Bueno, sin ir más lejos, se le solicitó la semana pasada un antejuicio al ex coronel Edgar Ovalle, que es un hombre fuerte de Morales en el Congreso, por su presunta participación en la desaparición forzada y otros crímenes de lesa humanidad en la lucha contra el insurgente de los 80, que dejó cerca de 200.000 campesinos e indígenas asesinados. Morales se declara como un nacionalista cristiano, está a favor de la pena de muerte, en contra del aborto, el matrimonio igualitario y la despenalización de la marihuana. Morales basó su campaña en mensajes bíblicos y algunos destellos humorísticos y su escueta consigna de ni corrupto ni ladrón. Sus últimos gestos previos a la toma de posición también reflejan lo que será su orientación política exterior, ya que fue uno de los invitados que recibió Morales fue el rey de España, Juan Carlos de Borbón, y también se reunió con el vicepresidente estadounidense Joe Biden, lo que aportó una fuerte connotación especial, ya que bueno, en 30 años de gobiernos civiles, Estados Unidos nunca había enviado a un vicepresidente. Claro. O sea que podríamos decir acá, riéndonos un poco con Celi y a tono de Jimmy, que pareciera ser que Guatemala es una constante hacia Guatepeor. Sin embargo, en cuanto a la gente y a las organizaciones, entendemos que la población de este país no solo resiste y se organiza, sino que lucha, y que la memoria reciente es fundamental para poder contestar todos los embates que vienen sufriendo.
educación, progreso a cada vida. Unamos nuestras fuerzas, nativos de Abya-Yala, que nuestros corazones brillen en la tierra, guardianes de la vida, despertando sus fuerzas. Fuego y viento, luz de vida en movimiento, el nuevo ciclo amaneciendo. Vamos zapateando con nuestras melodías y vamos pronunciando Shukshunguya, Shukchuyaya, Shukmaquilla. Y Piquete no sabe lo que tiene para decir. Ah, sí, las conclusiones de Piquete. Ah, pero eso es casi como lo que hacía Roca y su ejército acá en el territorio. Yo creo que estos tipos tienen una forma específica de actuar cuando quieren generar terror y aniquilar poblaciones enteras. La verdad, te cuento, che, que espero nunca tener que reencarnar en un ser humano, porque si ustedes se tratan así, las avispas seremos medio revoltosas, pero ustedes, la verdad, tremendo estos tipos, tremendo. Así hemos llegado al final del segundo segmento de historia. Para la próxima, Piquete, no sé qué vas a querer charlar. Yo también me despido. Muchas gracias a los que estuvieron del otro lado, a quienes nos operaron. Y bueno, Piquete, decí lo que tenés para decir, que te veo ahí muy ansiosa por decirnos algo. Y espero nunca tener que reencarnar en un ser humano, porque si ustedes se tratan así, las avispas seremos medio revoltosas, pero ustedes, la verdad... hasta el próximo encuentro, que probablemente trabajemos entonces sobre Paraguay.
El Avispero, información que hace ruido. De lunes a viernes, de 9:30 a 13 horas, por la 90.5.